Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo lunes, a un nuevo episodio de Así Somos. Esto me lo tiene que escuchar muy bien. Un hombre estadounidense, afroamericano, por casualidad, descubrió que su cuerpo tiene super anticuerpos. ¿Qué significa esto? Que no importa que sepa del coronavirus, entre en su organismo, él la liquida de inmediato. Él es una mina de oro para la ciencia y su sangre, aunque estuviese diluida en 1 por 1000, la verdad es que el coronavirus no sobrevive en él. Tenemos esperanza gracias a este hombre. Ay, pero vamos a partir en nuestro país, donde, escúchame bien, los expertos aseguran que estamos viviendo el peor momento de la pandemia acá en Chile. De esta forma estamos arrancando Así Somos y nos vamos de lleno con el contenido, chiquillos. Lama, Monty, Salfate, gente en su casa, bienvenidos a todos. Y nos vamos de inmediato a un titular de Cooperativa. Ahí está el titular, Salfate, dice Colmet: estamos en el peor momento de la pandemia y tememos que empeore. De hecho, hay algunos expertos que han hablado con diversos medios de comunicación que aseguran que las próximas 2 semanas podríamos vivir contagios entre 9.000 y 10.000 contagiados diarios. Ustedes recordarán que existe para Chile 3 escenarios posibles. El de más baja intensidad es que hayan aproximadamente 3.000 contagios diarios. El nivel medio, que es ya preocupante, es de 6.000 contagios diarios. Y el que es crítico, y para lo cual algunos dicen que Chile ni siquiera estaría preparado, es si supera la barrera de los 9.000 contagios diarios. Y como dice Michael, es la posibilidad de que esto suceda en las próximas semanas. El doctor Patricio Meza, ni más ni menos que el vicepresidente del Colegio de Médicos, ha dicho unas palabras que son bastante determinantes respecto a esto. Tomar medidas más estrictas y rígidas para disminuir sobre todo la transmisión comunitaria. Estamos en el peor momento y el temor que tenemos es que esto aún puede empeorar todavía más. La verdad es que esto se ha agravado y con respecto a lo que es la primera ola, parece a esta altura un paraíso con respecto a la situación actual en el país. ¿Sabes qué? Estas son advertencias que vienen hace mucho tiempo. Digamos las cosas como son. Esto nos viene pasando hace 2 semanas que el Colegio de Médicos hace ver sus puntos de vista. Recordemos también la situación cuando Isque hace este famoso gesto en el cual dando a entender que no son las mejores relaciones. Sin embargo, me parece que lo importante es tomar la medida. A ver, estamos en un momento en el cual es muy fácil criticar y seguirle dando al gobierno, porque hoy día uno revisa las noticias y te dicen, oye, qué bien lo que están haciendo, y otros qué mal porque están afectando a otros, etcétera. Perfecto. Nadie va a lograr ver el vaso lleno en esta situación. Sin embargo, me parece que tomar las medidas es importante. Y creo que hay que hacer que las medidas sean un poco más fuertes. Yo no sé cuál será la experiencia que tienen ustedes. A mí me toca vivir frente a una autopista y la verdad es que el fin de semana bajó el tránsito vehicular, pero no llegó a 0. Hoy, que nos reunimos acá, camino hacia el canal, pareciera que fuera un día más de la semana. Yo ingenuamente venía con el permiso, venía con mi credencial del canal, porque como somos medio de comunicación podemos transitar. Sin embargo, no se ve un tipo de control y se ve mucha gente en la calle. Pasa por 3 comunas para llegar acá, ¿no? Exactamente, 3 comunas. No hay ningún tipo de cordón. Ningún tipo de control, no se ve menos tránsito vehicular. Entonces, a ver, yo entiendo la situación de muchos de estar agotados. Yo creo que todos estamos agotados con esta situación y creo que nos vamos a tener que seguir agotando por el próximo tiempo. Creo que hay que tomar algo que es la aceptación. Recuerdo que Latife, Blanche y todas las que estuvieron alguna en el programa decían que los que no se logren acoplar a estos cambios, les va a ser muy difícil continuar viviendo hacia adelante por cómo vienen los tiempos. Entonces creo que lo que más de abril, ¿eh? Exactamente, de abril, pero además habla de esta nueva realidad, que es como, no es que sea algo pasajero. Tienes que aprender a vivir con estos cambios y acoplarte a esos cambios. Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que hacer ahora. Se entiende la necesidad óptima de que se inocule a la población. Sin embargo, eso no da inmunidad. Creo que hay que plantearlo muy bien. Que estés vacunado no significa que puedas ir a cualquier lugar y no ocupar mascarilla. Que creo que hay un concepto errado ahí. Mira lo que está pasando en India, donde dicen al menos ellos, que hay muchos vacunados, sin embargo, siguen aumentando las crisis de contagios. No, es tremendo. Lo que dices tú con respecto a lo que pasó el fin de semana,
efectivamente hubo menos movilidad, pero hoy día vimos en la mañana cómo colapsó la comisaría virtual, por ejemplo, porque mucha gente necesitaba salir a hacer cosas que tenían pendientes y eso al final generó una movilidad mucho más grande. Perdón, Monty, solo breve con eso que dijiste. ¿Viste cuál fue el llamado de Carabineros a través de las redes sociales? Ya que había fallado la comisaría virtual, decía, tienen que ir presencialmente a sacar sus permisos. O sea, estamos chocando con todo el tema de la comunicación. No, sí, es tremendo. Mira, yo me puse a revisar algunas cifras con respecto a esto de la votación también, que está esta propuesta de moverla. En octubre, noviembre y diciembre habíamos logrado cifras bastante positivas 2020. De 2020. De hecho, el día 4 de noviembre tuvimos 846 casos. Y uno ahí decía, efectivamente estábamos logrando una disminución súper importante. El 10% ahora. Entonces, claro, ahora cuando se presenta esta segunda ola, que parte en enero, ¿cómo pilla esta segunda ola también al personal de salud? Que ahí está también nuestro punto angular. Con el 25 o 30% del personal de salud con licencias médicas, con licencias por estrés, con licencias psiquiátricas, un personal que está tremendamente agotado. Otra situación también es personal médico que estuvo, por ejemplo, contratado a honorarios, haciendo de backup o de apoyo. Les cortaron ese contrato y hoy día, por mucho que el ministro Guñac haya dicho que tenemos una capacidad hospitalaria de las camas críticas, que tenemos más de 3.600 camas críticas, que estamos doblando el estándar internacional. Bueno, no hay personal para poder atender esas camas críticas y eso es lo que se ha dicho en todos los medios de comunicación por parte de todos los colegios de infectólogos, de colegio médico, colegio de enfermeras. Todo el mundo está diciendo tenemos un colapso en el sistema. Entonces hoy día claramente tenemos, imagínate, más de 7.000 contagios por día versus los 1.000 que habíamos tenido por ahí por octubre, noviembre, y finalmente tenemos un 30% menos de personal de salud haciendo frente a esta pandemia, y los que quedan también están tremendamente agotados. Entonces acá no solamente se trata de evaluarlo de una sola forma, sino que hay que ver qué está pasando con esta pandemia en un contexto general. Para bien o para mal, habría que preguntarse si con o sin vacaciones estaríamos como estamos o dónde está la raíz del problema actual. Ese es el punto, porque justamente este pic, esta ola que empieza a subir de nuevo, fue en enero, que coincide con los permisos de vacaciones. Entonces uno hoy se pregunta... ¿Vigentes hasta todavía el 31? ¿Estuvo bien o no? Aún vigentes. Yo creo que acá hay varios temas por ahí y Lama decía ya no hay que seguir viendo qué es lo que se hizo mal, qué es lo que se hizo bien. Justamente hay muchas cosas que se han hecho mal. Yo creo que nosotros tenemos cosas y que el gobierno ha hecho increíble, como el tema de la vacunación. ¿Qué es lo que ha hecho mal? El tema de la comunicación. Porque efectivamente no se ha comunicado de manera correcta. Se desdicen también, maestro. No tiene efectivamente una inmunidad inmediata. Pero hay otra cosa que se ha hecho muy mal y que todos los expertos hoy día lo dicen. Y si bien Chile se puso a la cabeza de empezar a hacer los test PCR y empezar a buscar casos activos, asintomáticos, qué sé yo, hay un tema que ha fallado en nuestro país desde el minuto 1, que tiene que ver con la trazabilidad. Sí. Ese ejercicio se ha hecho pésimo. Ese ejercicio Chile es de los que peor lo ha hecho, justamente. Y ahí hay un error y por eso puede ser la respuesta al resultado que tenemos hoy en día. Estás viendo en Así Somos, justamente estamos haciendo las noticias. Pandemia AS, todo lo que está pasando con nuestra situación, y ya sabemos, 16 millones de chilenos confinados, lo toma la prensa internacional. Vamos a revisar el siguiente tuit que dice lo siguiente justamente. Chile, 16 millones de personas en cuarentena, un 84% de la población permanece en confinamiento absoluto este fin de semana ante el peor rebrote de la COVID-19 desde el comienzo de la pandemia. El gobierno podría aplazar las elecciones previstas para el 10 y el 11 de abril. De hecho, Salfate, ayer justamente Sebastián Piñera, el presidente, salió a hablar para el 15 y el 16 de mayo. Es el proyecto que se presentó este lunes para aplazarlas. Ya, acá hay que ser bastante honesto con respecto a este anuncio de nuestro actual presidente. Y es que está claro que cabe suponer que los expertos tienen proyecciones más o menos coherentes y lógicas con respecto a cómo aumenta, sube o baja los números. Sin duda. Pero a veces cuando nos enfrentamos al escenario actual, tengo dudas de si realmente saben lo que va a pasar. O sea, si vamos a llegar a esto realmente, y si era evitable, como el tema que hablamos de las vacaciones, por ejemplo. El caso es que hoy día están poniendo unas fechas tentativas, claro, y yo dudo bastante si es que van a poder... O sea, esta es mi verdad, creo yo. Ellos no saben si para el 15 y el 6 de mayo vamos a estar en condiciones de poder hacer esto o no. No lo saben. ¿Por qué no mejor dicen, saben qué? Hagámoslo cuando se pueda, y cuando se pueda?
No, porque deja ahí un terreno demasiado abierto. Pero cuando se puede es la próxima vez que se pueda. Lo que pasa es que cuando no se pueda, no se pueda. Lo que pasa Entonces, es que esto se va a hacer cuando sea posible, ¿no? te encuentro toda la razón en lo que estás diciendo, porque estamos en un terreno que es súper incierto, en un terreno que va cambiando semana a semana. Pero si nosotros nos vamos y tomamos esta fecha del 15 y el 16 de mayo, por lo menos los vocales de mesa van a estar con esta supuesta inmunidad que te entrega la segunda dosis. Perdón, sí. Por lo menos gran parte de la población ya va a estar inoculada para poder ir a votar. Entonces me parece que es una fecha más o menos certera. Es verdad. Sí hay que definir, y yo con esto te doy la palabra, sí hay que definir otros puntos, y otros puntos que no tienen que ver solamente con la pandemia, otros puntos que tienen que ver a nivel político. Ajá. Hay muchos candidatos que dicen nosotros no nos sostenemos, no podemos seguir una campaña porque no tenemos dinero. Exacto. Hay campañas que se hacen con Ya, 1 millón, otras que se hacen pero con espérate 100 un poco, millones. pero espérate un poco. Ahí hay otro tema, Lama, y es que efectivamente tiene que existir un congelamiento del dinero que se va a entregar. Tiene que existir equidad también al momento de hacer la campaña. Y eso viene de antes de la pandemia. Sí, pero espérate un poco. A mí me parece que cuando estamos en una situación como esta, si tú de verdad eres un candidato que quieres que la gente vote por ti, en lugar de estar reclamando por la plata que vas a perder o por estos carteles, estas hueás de madera, Las con palomas, nylon, bien ordinarias que ponen, ¿estáis preocupados de eso? Perdóname, yo no voto por ese candidato. Esa persona que está privilegiando, cáchate, lo que nos importa a nosotros, su Pero interés si eso es. personal, que ha sido lo que estamos reclamando en los últimos años, en lugar del bien común, ese bueno no tiene por qué ser candidato Pero para mira lo empezar. del otro lado. ¡Fuera! ¿Cómo vas a votar por alguien que no conoces? Hay ¡Fuera! candidatos que se tienen que hacer conocidos. No, perdóname. Yo es que entiendo esto lo que va ahí, pero es acá necesario cada que uno sean de nosotros conocidos. tiene que ir a la información y saber por Sí, quién hay vota. que hacer esa pega. Esa es la pega que tiene que hacer cada uno, compadre. Michael, solo yo te quería puntualizar lo siguiente, que yo estoy de acuerdo contigo. A mí me pasa que ocurre lo siguiente, claro, pueden estar vacunados los vocales de mesa, de todos los demás, pero vuelvo al primer tema, que es el problema de comunicación del gobierno. ¿Saben lo que pasa? Cuando a mí me dicen, ¿saben qué? Cambiamos esto, por lo que todos saben, digamos, están los rebrotes a morir, el 15 y 16 de mayo. ¿Y saben lo que va a pensar la gente? ¡Ah! Ahora estamos mal, pero el 15 y 16 no. Claro, vamos a estar bien. Una vez más viene cruzar la información donde, por Bueno, favor, explíquenlo con pera y manzana, porque cualquier persona común y silvestre va a leer esto y decir, ya, se corrió la votación, qué bueno, qué consciente. ¿Y cuándo? Ah, el 15 y 16. ¿Por qué? Porque ahí vamos a estar bien. Y eso no lo sabemos. Está súper enredada la información de cuándo algo se puede y cuándo no. Sí, esa es la problemática. Están dando una falsa esperanza. Y alguien que dice, me guardo, voy a hacer caso ahí, voy a buscar pega, lo que sea, y de repente se va a encontrar con algo peor. Están juntando pólvora, yo creo, que en algún momento, a la primera mecha... ¡ah! Les planteo un punto, incluso a la Monti. Si fuera una cuarentena real, así, no como lo que contamos recién, que todavía hay mucha gente en la calle y En Chile mucha nunca ha movilidad. existido. Si fuera un poco más, Estamos en ese más estricta, ¿podríamos estar al 15 y 16 de mayo posiblemente como estuvimos en el mejor minuto con 800 sí, contagios diarios, Monti? ¿Qué crees tú? Es súper complejo el tema de la cuarentena, porque al final tú le dices a la gente que se quede en la casa, pero ese quedarse en la casa, esa indicación tiene que ir acompañada de una ayuda económica, tiene que ir acompañada de una solución para esa persona, que quizás venga del Estado, pero también tiene que venir, por Unos ejemplo, pueden y desde los otros no. empleadores. Hay muchos trabajos que se pueden hacer desde la casa, por ejemplo, hay muchos empleadores que pueden ser un poco más holgados con sus trabajadores, ¿cierto? Mantenerle los contratos, llegar a algún tipo de acuerdo. O sea, también tiene que haber una voluntad por parte del empresario y tiene que también haber una voluntad tremenda por parte del gobierno. Y no solo estas ayudas que se están planteando ahora, que si bien son esfuerzos y son ayudas que están llegando, pero finalmente caemos en lo mismo. Son postulaciones que te piden requisitos, que te piden llenar formularios y acreditar que te bajó en un tanto porcentaje tu ingreso mensual. Entonces, al final la gente se enreda, es complejo, a quien le tiene que llegar la ayuda no le llega. Claro. Entonces, mientras no haya una ayuda directa, sin tanto cuestionamiento, la gente va a tener que saliendo a trabajar, porque es la realidad. Hay cosas que se pueden hacer, cerrar el aeropuerto, por ejemplo. Claro. ¿Por qué no hacen cosas así? Porque económicamente se pierde. Esa es Pero la patita cacha, que ponemos. pero acá Esa de es qué. una arista, Te porque encuentro toda la razón. hay muchas aristas que Toda la involucran la razón. cuarentena. Y hay otra arista que a nosotros nos falta como ciudadanos y que efectivamente tenemos que ponernos las pilas, chiquillos. No puede ser que este fin de semana 8 personas detenidas en Providencia por una fiesta swinger. Dime dónde hay más intercambio de fluidos Claro, que es una que fiesta eso ya... swinger. 8 personas detenidas. No te creo. En, Parte perdón, así, ahí se en comparte. Renca, Lama, en Renca este fin de semana también 11 personas detenidas. Entonces tú decís, donde además ellos... En la Auker fiesta- se fue antes, eso sí. Espérame, ¿no? en la O sea, fiesta... Ya, pues... fue antes. Dígalo, maestro. En la fiesta swinger había alcohol y cositas para picar. En la fiesta de Renca
con tarjeta Ya. te vendían el copete. Eso es una fiesta clandestina aquí y en la Quebrada de la buen Gente. negocio. El gobierno tiene que tener voluntad efectivamente Sí. de ayudar, pero los ciudadanos tenemos que tener voluntad de querer cuidarnos. Sí, Estas eso. fiestas clandestinas yo les mencioné 2 que salieron el fin de semana que fueron las más nombradas. Mira. Pero existieron muchas más. Y lo peor, y lo dijimos el viernes aquí en Así Somos, Monty, hay personas que han reincidido 20 veces. No les pasa nada entonces. Me la estáis viendo. Si alguien lo hace 20 veces porque no le pasó nada. tiene Entonces, que ¿qué haber- significa que lo pueden hacer? Claro, o sea, como decía Lama, tiene que haber más fiscalización. Yo creo que entre una comuna y otra, en un paso fronterizo de comuna, Exacto. tiene que haber una especie de cordón, tiene que haber un control, porque si no la gente, lamentablemente, qué lástima que no podamos confiar en la buena voluntad de cada uno de nosotros y en el buen actuar, porque nosotros debiéramos ser conscientes de decir, yo tengo un permiso porque trabajo en un rubro esencial y me puedo mover y aquí está mi permiso, pero hay gente que no, que sale a la mala y salen, como dice Michael, a hacer otro tipo de cosas que tiene que ver con hasta con fiestas. ¿Y sabéis Entonces, tiene que haber fiscalización y tiene que haber un castigo. Una persona no puede tener 20 detenciones anteriores. ¿Sabéis qué? Para Por la eso gente, no pasa ¿qué es nada. eso? pues. Nada. para la gente Es que un dice, chiste. y para los que dicen, oye, es que no hay suficiente personal para una fiscalización, como dice la Monte, y por ponerlo en las fronteras de cada una de las comunas, es súper simple. Les voy a dar la solución, yo trabajo con ustedes. Cierran las calles aledañas y pequeñas donde la gente tiende a tratar de pasar sin el control y obligas a que todos vayan a la avenida principal de la comuna. Tomando en cuenta que hay 40% menos de tránsito en las calles, no debería generar un cuello de botella tan amplio como para que haya un taco tan grande. Compadre, Pero, tan simple perdón, como los eso, fiscalizadores la más grande. municipales. No. Cada municipalidad tiene su seguridad ciudadana que podría hacer eso. Pero, Claro, pero tienes que cerrar, lo he obliga. dicho, Sí. lo he dicho hace 2 semanas, yo creo que lo vengo diciendo día por medio. Nunca más aguantemos que nos digan que no hay personal para fiscalizar. Tienen a 10.000 carabineros los días viernes en Plaza Ignida. Dígalo, dígalo también, güey. Cuidando esa piedra. Desde ahí nunca todos más contra el muro. decir que no existe persona. Es que sabes que no es todo contra el mundo. Todo contra es el muro. básicamente que todo contra el muro. Puede ser peligroso. Es básicamente que uno ve esta situación y dice, de verdad que acá las prioridades a nivel gobierno y muchas veces a nivel de ciudadano están pero guardadas en el bolsillo, están muy raras. Es muy complejo. Hay personal para algunas cosas, pero no hay personal para otras cosas. Más hoy día, Salfate, señor. cuando además no solamente el foco de contagio está creciendo. Hoy día los que están cayendo a las clínicas ya no son las personas de la cuarta edad, son las personas que tienen nuestra edad, 40 y tantos también, 50 y tantos. Una población que llega tremendamente mal alimentada, una población que llega, y hay que decirlo, con Estresada, vicios, ojo. buenos para el pucho, Mal de la buenos para el copete, con problemas a nivel emocional. Lejos. Yo ahora me puse a averiguar y, por ejemplo, una de las razones por las cuales te pueden vacunar es por ciertas enfermedades psiquiátricas. ¿Eso cuántas veces se ha informado? Nunca. ¿Cuántas veces se ha dicho tenía idea. efectivamente que si No, tú yo tienes tampoco, trastorno de imagínate. bipolaridad, No tenía idea. te ¿En serio? puedes ir a vacunar? Si tiene, había otro trastorno Para que que no me vivamos acuerdo, pero eso no se avisa. Y eso es necesario Tranquilo. decirlo. Comunicación nuevamente. Ahora, por si fuera poco, la verdad es que esto no se detiene acá. Esto tiene que entenderlo muy bien porque aquellos que zafaron, aquellos que se contagiaron, ¿cierto? Asintomáticos, que les pegó suavecito, más o menos, pero que le pudieron pasar la enfermedad en la casa. La verdad es que hoy día estamos enfrentando el siguiente problema. Y usted sabe, yo soy súper abierto de mente, pero hay ciertos cuidados que hay que tener una mayor preocupación que tiene que ver con lo siguiente. Titular, señor director, esto lo tiene que entender súper bien. Atención, dice ahí, que nos llega de exante.cl. ¿Cómo son las variantes brasileñas y británicas del COVID que llegaron a Chile e influyeron en la decisión de cuarentena total en la región metropolitana? Actualmente se han detectado 64 muestras positivas de la variante británica y 45 de la variante chilena. A ver, ¿qué significa esto? Que estamos hablando de un bicho que mutó con respecto a la regional de Omicron. Brasileña y británica. ¿Qué dije? Chilena. Chilena, ok. brasileña. En Chile, más de Te 100... estoy adelantando, yo sé lo que... Sí, no, acuérdense que en Chile, digamos, incluso hasta la Antártica llegó esto, les vamos a tener quizás más adelante una sorpresa. Ustedes pueden ver ahí, ¿cómo son las variantes brasileñas y británicas del COVID que llegaron a nuestro país y influyeron en la decisión de cuarentena que actualmente reside sobre la región metropolitana? Esto está basado en el hecho de que estas cepas tienen un rango sobre el 75% más en su R, vale decir, en su tasa de contagio. Son levemente, antes no se sabía, son levemente más peligrosas, más mortales, pero son infinitamente más
en su capacidad de contagio mucho más altanera. ¿Qué significa esto? Que hoy día el sistema médico ha colapsado por la cantidad de enfermos que hay. No todos los que se enferman terminan en el hospital, pero al haber un número mayor, por ejemplo, en el hospital, obviamente de Valparaíso, que ha dado tanto que hablar. En el Van Buren. Exacto, que por ejemplo la cantidad, ellos jamás habían solicitado un mayor número de personas fallecidas para poder contenerlas en todos los protocolos tremendamente enjundiosos, digamos, alejados de los familiares que hoy existe, muy triste por lo demás. Y eran solo 8, y el fin de semana tuvieron 12, y eso ya lo hizo colapsar. Entonces, imagínate, digamos, hasta dónde llega esto. Vamos a hablar de eso porque hay información bien encontrada. Exacto. ¿Cuál es el problema entonces? De que estamos con cepas que son distintas a las anteriores. Usted ya lo tuvo. Ojo, esto se puede volver a contagiar y es mucho más probable que así sea. De hecho, se habla de que la cepa brasileña tiene entre un 25 y un 60% más de probabilidad de reinfección nuevamente. O sea, te dio COVID, pero esta cepa te puede dar nuevamente COVID-19. Oye, ya que están hablando, entrando un poquito al tema de los médicos, a mí me parece que hay cosas que uno no tiene que aceptar. La semana pasada, no sé si supieron que el día jueves, la Municipalidad de Independencia, de hecho, la Municipalidad de Independencia, correcto, emitió un comunicado memorándum a ciertos doctores, a los doctores de un CESFAM que ellos tienen, para decirles que le iban a dar una nota de mérito a los que se contagiaran de COVID-19. ¿Por qué? Por nota de mérito es básicamente como una anotación negativa, porque estaban creciendo mucho los contagios y ellos supuestamente daban todas las medidas de seguridad. Entonces, doctor que estaba infectado, se había infectado porque andaba en buen chileno hueveando en la calle. Y le iban a poner una nota de mérito. ¿No saben eso? Fue tanto el caos que generó eso, porque eso claramente no puede ocurrir. No puedes castigar a un doctor que está en la primera línea ayudando. De la Municipalidad de Independencia, un memorándum justamente porque los CESFAM estaban aumentando las cifras. El día viernes, ojo, el día viernes fue tanto el escándalo que emitieron otro memorándum asumiendo su error y asumiendo que estaban preocupados por las altas cifras, pero que ya la nota de demérito no iba a ir. Me parece que ese tipo de cosas no las podemos aceptar, por más que hayan echado pie atrás. Pero echaron pie atrás porque se hizo público, porque salió justamente en distintos medios como CNN. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre castigar a un doctor porque se puede llegar a... Es lo más probable que se contagie, pobre de él. Gracias, por toda su labor. O sea, acuérdate que le robaron la moto, que se la devolvieron. ¿Te acuerdas que lo veíamos el viernes? Por ejemplo. Bueno, perdóname, te puedo mostrar que hay muchos médicos y personal médico que viaja en transporte público. Y el transporte público, lo que más tenía un foco infeccioso, a pesar de que digan que no hay ningún estudio que lo demuestre, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que si andáis en micro y vais parado y va lleno, te vas a contagiar. Yo creo que... Bueno, es que también los estudios cuando les conviene. Digamos, un pie atrás, menos exactamente. Mal. Atención, ya viene todo lo que está pasando también en Valparaíso, una de las regiones, una de las ciudades también más afectadas por esta pandemia. Y tenemos, ahí ustedes ya lo ven en pantalla, dice Hospital Van Buren, instaló contenedores frigoríficos y desmintió falta de cupo en su morgue. Esto a raíz de una información que había aparecido el día de ayer precisamente, en donde se hacía un llamado a todos los familiares de todas las personas fallecidas por COVID-19 para poder agilizar los trámites de defunción, para poder retirar rápidamente los cuerpos que ahí estaban en ese hospital. Una situación tremendamente triste, muy dolorosa. La vamos a analizar, por supuesto, a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Ya seguimos aquí en Así Somos. Ya estamos de regreso en Breaking AS justamente. Y, chiquillos, el mensaje siempre es a cuidarnos, más allá de la vacuna que ustedes se pueden colocar, que nosotros nos podemos colocar. Hay que mantener la distancia física, hay que lavarse las manos y utilizar las mascarillas. Para que la gente vuelva a la normalidad, pueda volver a trabajar, para que no le pida disculpas, permiso ni favor a nadie. Así es, muy bien dicho, Salfate. Monty, antes de irnos al corte, tú nos hablabas un poquito de esta realidad que está sucediendo en Valparaíso, que de hecho ellos también están viviendo el pic de contagio, una situación bien crítica. Sí, es súper angustiante lo
lo que están viviendo allá, sobre todo en este hospital base, el Hospital Van Buren, donde ayer se generó toda una conmoción y un revuelo a través de las redes sociales porque se hablaba de que precisamente la morgue ya no tenía más capacidad para poder seguir albergando los cuerpos mientras sus familiares hacían los trámites para poder sacarlos de ahí y llevarlos a la sepultura finalmente. Eso después entiendo, Mike, que fue desmentido porque ayer justamente personas, cazanoticias, digamos, captaron en video esos momentos en que llegaba justamente este contenedor refrigerado hacia el hospital y por ahí se generó toda una polémica y todo un debate que tenía a la gente muy, muy preocupada. Y ahí te lo desmentido. Exactamente. Oye. Entonces, quiero también que nos cuentes, Mike, porque si bien el hospital emite un comunicado que en el fondo lo que acá lo tengo y en resumen es que en vistas del riesgo de ver superada la capacidad de almacenamiento, hemos dispuesto transitoriamente la disposición de los cuerpos de fallecidos en un sector del hospital cerrado de tránsito de personas, manteniendo las condiciones sanitarias y de dignidad respecto de los fallecidos. O sea, en el fondo, lo que dicen ellos es que esto es una medida como precautoria. Y transitoria. ¿Sí? De hecho, a ver, llegaron 2 containers, eso es cierto. Llegó uno que va a ser para albergar a 12 cuerpos, otro para albergar a 8. La morgue de este hospital acepta 8 cuerpos, ¿cierto? Sí. Entonces hay un tema. ¿Qué es lo que pasa? El Servicio de Salud de Valparaíso y San Antonio dicen acá jamás existió un colapso, sino una sobresaturación. Ellos niegan que haya aumentado la cantidad de fallecidos, sino que más bien hablan de sobresaturación porque dicen no es el problema que existan más muertos, el problema es que no los pudimos hacer el tránsito, no pudimos hacer los trámites, existió ahí un error, por lo tanto se juntaron más cuerpos, más personas fallecidas en la morgue que nosotros tenemos, pero no es que hayan fallecido más personas, de hecho también niegan que hayan tenido los cuerpos en una especie de pasillo, ellos dicen que estaban en un anexo de la morgue, cercano a la morgue, que no es un pasillo. Son estos desmentidos de alguna forma, Salfate, que uno dice ya más, menos, aclaran que esto justamente el traer estos frigoríficos, estos containers como morgue es para evitar una saturación en el futuro, pero que hoy día no están colapsados. Yo no sé qué pensará la familia en realidad. A ver, espérate. Mira, aquí es cuando yo digo que nosotros estamos hablando de números en estos momentos, pero no olvidemos que estamos hablando de personas y de familiares que perdieron un ser querido. Entonces cuando me están hablando de refrigeradores, containers, y ahí está mi tío, ahí está mi mamá, bueno, es compleja esta cuestión. ¿Sabéis qué? Yo prefiero que... A mí me cuesta creerles del todo a un lado y otro en estos momentos, porque por algo hacen las cosas. Yo creo que nadie está haciendo nada más de lo que ya hoy día hacen porque es harto. El hacer a la justa medida de las cosas es súper sobrepasado a lo que es comúnmente cualquiera de estos centros hospitalarios. Entonces cuando toman estas medidas, yo no sé si calza realmente estos comunicados oficiales para explicarle, pues si los retaron quizá a alguien porque dijo, no, oye, no están diciendo que la gente está muriendo en cantidades inauditas, pues estamos hablando de 8 a 12 personas que se juntaron. Sin embargo, toman una medida, digamos, que yo no sé a qué apuntan realmente, porque son 2 containers, mal que mal. Entonces están poniendo un parche en telería que supongo que proyectan. Yo no creo que hoy día ese hospital que despidió a personas porque no tenían más plata para seguirle pagando con toda la ayuda que necesitaban, sí están invirtiendo por si acaso en 2 containers por si se les juntan la cantidad de fallecidos. Entonces, ¿sabéis qué? Todo hay que pasarlo por altos filtros. Me refiero a cuánto creerles si es que estamos con un problema o no. A mí me parece que están obligados a decir eso, pero me parece al menos sospechoso que finalmente tengan estas medidas precautorias, como decía Monty, ante otras disposiciones económicas que le han hecho bastante mal a los trabajadores de ese centro hospitalario, que es una de las ciudades portuarias y uno de los centros de atención más importantes de las grandes y principales provincias de nuestro país. El Hospital Lama dijo que se reservaban el derecho de tomar cualquier tipo de acción legal que ellos estimaran conveniente a las personas que generaron alarma pública a raíz de esta noticia como alarmista. Por eso también estamos entregando la versión oficial para equiparar un poco la situación. Sí, es complejo el escenario porque uno podría tomarlo de distintas maneras. Yo pienso muy similar a Juan Andrés. Sin embargo, también me hago una pregunta porque sabemos que, por ejemplo, si tú pierdes un familiar, no puedes hacer un funeral como te gustaría. Bueno, algunos pueden y llevan guanes que tocan guitarra y hacen como que no ha pasado nada. Maestro, sí. Pero la normativa indica eso. Eso es terrible. Claro, yo entiendo lo que habláis tú, la familia, la gente que ha perdido su familia, que le tiene que tener la morgue, el hospital y todo. Yo me pregunto una cosa. Si uno no puede asistir a un funeral
porque tu pariente falleció de COVID, pero cual se entiende que aún es contagioso, ¿cierto? Eso es lo que se entiende, ¿no? Es por eso, claro. ¿Ya? A mí me parece que tener a las personas fallecidas en la morgue del hospital es bastante complejo. Yo, si tuviera que pensar en una manera de evitar más contagios, tomaría el frigorífico y los trasladaría ahí. Solamente una cosa de contagio, como de hacer uno especial para COVID. Yo entiendo lo que trato de decir, o sea, me parece que si fuera una medida pensada así, es una muy buena medida. Sin embargo, yo pienso igual que tú, me parece que acá hay gato encerrado. Sí, perdón, sí, puede ser. A ver, ojo, te quiero ser cauto. Ya hablamos cuál es la versión oficial, sí, y nosotros expresamos nuestro parecer, digamos. Solamente quiero decir, voy a hacer un paréntesis, quizás desubicado, ¿no? Esto yo no lo he pensado, se me ocurre ahora, pero la gente que se fallece a alguien, uno no podría, a propósito de tomar una cuarentena, que no sería voluntaria, sino obligatoria, de poder enterrar a tu pariente y de que todos los que participen hagan una cuarentena, pero yo quiero ir al funeral de mi ser querido y yo asumo, y por lo tanto, la posibilidad de que me haya contagiado, me voy a mi casa 2 semanas. Pero que me den la posibilidad, por ejemplo. Igual sería peligroso. O sea, creo yo, básicamente, por dos lados, porque iría mucha gente. Efectivamente, no sabemos cuántas de esas personas que pueden decir ya voy a hacer una cuarentena para no contagiar a nadie más, pero no sabemos qué tanta gravedad le puede dar a esas personas que van en ese momento al funeral, qué tan grave se pueden poner, cuántas camas pueden utilizar, tomando en cuenta lo que yo le decía al principio, Monty, que el gran problema de nuestro país, y no lo digo yo, lo dicen expertos, tiene que ver con la trazabilidad. En este país las cosas funcionan a media. Yo tengo, por ejemplo, dos personas con COVID, una ya la pasó, una persona la llamaron al tiro del Seremi de Salud. Sí. Oye, ¿con qué persona estuviste los últimos días? Llamaron a esas personas, sí o sí tienen que hacer cuarentena. Da lo mismo si se hacen PCR. Yo dije, está funcionando perfecto. Tenemos otra persona, una amiga de todos nosotros que está con COVID, hasta el día de hoy no la han llamado. Nunca la llamaron del Ministerio de Salud para hacer trazabilidad, para saber con quién se había juntado. Entonces, cuando eso depende básicamente de uno, es cuando ya está mal. De hecho, perdón, muy corto. Le doy ejemplo uno y uno. Recuerda que el ministro Enrique París perdió a su padre por COVID. Y yo me recuerdo la fotografía en el diario donde se veía al ministro solo frente al ataúd de su padre con la distancia social necesaria. O sea, me parece que eso es un buen ejemplo, que corre para todos por igual. No como otros que llamaron al cura, que sacaron la guitarrita y estaban todos cagados la risa, pasándolo muy bien. Mascarilla. Sin mascarilla, como si no hubiese pasado nada. Entonces, me parece que a bajar un poco las cosas. ¿Y sabéis qué? Oye, un llamado en buena. A mí me encanta andar buscando la maldad en todo. Buscando el detalle para poder golpear. Sin embargo, me parece que en el hospital Van Buren, y respecto a los frigoríficos, hacer más cautos. Tampoco uno no sabe. El hospital tampoco tiene buenas comunicaciones, pero tú no sabes si realmente son para vacunas, no tenés idea realmente para qué los van a usar. Entonces me parece que tratar de estar buscando en un momento como este problemas y mala onda y vuelta a tarro en cualquier cosa no es necesario. Mira, solo para cerrar y redondear este tema y hacer un llamado a la gente que es más joven, porque desde la Sociedad Chilena de Cuidados Intensivos el fin de semana dieron una cifra que es alarmante. El 10% de las camas UCI que están ocupadas hoy en día corresponden a pacientes menores de 30 años y los aumentos de los contagios se han visto en el rango etario entre los 30 y los 40. Así que por favor entendamos de una vez, no más fiestas clandestinas, no más juntas raras ni nada, porque de verdad nosotros como gente más joven estamos siendo mucho más expuestos también de lo que pensamos. Ya no tenemos que descansar en que tenemos la juventud eterna, porque eso no existe, y tenemos que empezar a tomar conciencia también por toda la gente que es quizás mucho más susceptible de contagio, porque como tú bien decías, Michael, la vacunación no funciona por sí sola, sino que hay que mantener las otras medidas para que esto funcione de manera global. Así es, cuidémonos para que el día de mañana nos podamos abrazar entre todos. ¿Qué estás viendo en Así Somos? Breaking AS, este especial periodístico, hay que decirlo, hablando de la actualidad, de todo lo que está sucediendo en nuestro país con esta pandemia que nos está golpeando de manera muy dura. Cuídate, tus medidas de seguridad son las que te pueden salvar la vida. Y nosotros continuamos con Así Somos, y esto es Rincón Salfate. Nuestro tema de especial de pandemia, para generar conciencia, para entender la justa medida, cuáles son los cuidados, cómo podríamos salir lo más pronto posible de esto. Y hay alguien que trae no una antorcha, trae un faro completamente de esperanza. No, está lejos de ser, digamos, un faro de esperanza. Son puntos de 6 grados de separación, así digamos. Tenemos titular, esto nos llega desde BBC.
Mucha atención porque esto claramente pega en el palo de lo insólito y sin embargo es absolutamente verdad. Señor director, cuando quiera. Atención, podemos leer ahí claramente, dice, coronavirus. El caso del hombre con super anticuerpos contra la COVID-19. ¿Y por qué da esperanza a los científicos? ¿De quién estamos hablando? De un afroamericano, un estadounidense, 54 años, escritor, que da la casualidad que este hombre, preocupado y que siendo compañero de cuarto, de pega, de habitación, de un hombre que terminó contagiado y hospitalizado, finalmente él decide prestar su cuerpo a la ciencia para hacer todo tipo de pruebas con respecto a las nuevas vacunas, con respecto con los sistemas de inmunidad personal de cada uno, y de repente descubren que este hombre, que estaba en la lista número 1 de un posible contagiado más. Contacto más que estrecho. Más que estrecho. En la universidad descubren que este hombre, ni más ni menos que el señor John Hollis, tiene super anticuerpos. Atención. ¿Qué significa esto? Que el sistema inmunológico de este caballero de 54 años es capaz de aniquilar en un 99% una vez que el virus entra en su cuerpo, no pudiendo dejarlo avanzar en cualquier sitio de hospedaje orgánico. Se habla de que solamente 1 en 1000 de disolución de su propia sangre podría aniquilar cualquier cepa actual del COVID-19. Tenemos nota de la BBC. Atención. My name is John Hollis, and I have super antibodies in my blood that have made me immune to COVID-19. You could dilute the antibody 1 to 10,000 times, and it would still kill 90% of the viruses. Fue un descubrimiento excepcional. No, I'm not the only person who's got antibodies like these. I'm just one of the few people who've been found. Que fácilmente pudo haber pasado desapercibido, sobre todo porque John es negro. This has been the most surreal experience of my life, and I couldn't make this up if I tried. The first week of April, my housemate became sick, very sick, with I knew was COVID-19. So those first 2 weeks of April were pretty scary. And so for 2 weeks, I basically just waited for the axe to drop, and it never did. And so I kind of just assumed at that point I'd gotten lucky and dodged the bullet and did not somehow get the virus. Lo que John no sabía era que ya se había contagiado de COVID y ya se había curado. It wasn't until later, in July, that I found out that not only had I contracted the virus in late March, but that I had the super antibodies in my blood that made me permanently immune. Los superanticuerpos de John solo se descubrieron después de que le mencionara su experiencia por casualidad al doctor Lance Liotta. We collected his blood at different points in time, and now it's a gold mine to study different ways of attacking the virus. Dice, fueron 2 semanas en las que sentí mucho miedo. Quien habla es John Hollis, ahí en pantalla. Durante 2 semanas esperé que la enfermedad me golpeara, pero nunca ocurrió. Espero que los estudios que se estén haciendo con una luz de esperanza, oro, una mina de oro para la ciencia, este hombre no se pierda en el paso del tiempo y lo estén estudiando para compartir a qué se deben las capacidades orgánicas y si pueden hacer algo con su sangre o capaz que esta sea una noticia que pase inadvertida en un mes más y ya nadie se acuerda de esto. No, pero Es como lo de la guagua, ¿te acordás? En Singapur. ¿De veras? Esta guaguita que nació con... Esta guaguita. Justo me miraste tu guaguita, ¿cachai? Esta guaguita, como dicen algunos. O bebé, ahora sí se bebé. Bebé. Que finalmente había generado anticuerpos porque su madre estuvo enferma y finalmente se dijo lo mismo que de John Hollis y finalmente no subimos más de ella. Yo creo que a un tipo como este, si de verdad es el superhombre y una mina de oro, yo lo tendría monitoreado como el volcán Popocatépetl. Ya lo hice perfecto, ¿cacharon, no? No, ya lo tendría en YouTube y lo estaría mirando todo porque finalmente no es la esperanza de algunos, es la esperanza de todos nosotros. Pero como que nos pasen su sangre. No, pero finalmente de las muestras de sangre y entendiendo cómo se comportan sus anticuerpos al entrar un virus que tiene el 99%, pareciera que atacan casi como la nomenclatura de un superhéroe. Sí, ¿tú te acuerdas cuando se habla del paciente cero? Sí. Porque es importante encontrarlo, porque antes de que los virus muten, al primero que le da, sabemos dónde es la primera cepa y dónde se ataca y cómo es. Por eso es importante su sangre. En este caso, que tiene superanticuerpos, podemos entender cuáles son los procesos nucleoides que tiene que hacer en cada uno de nosotros, que debieron, capaz que, mira, hasta ahora nadie sabe
por qué el COVID le da a algunos y otros no. O sea, al que se contagió no se sabe por qué. Si es por algo que come, por algo que no come, Claro. que le falta tal vitamina, que no toma... Baja defensa, no sabemos. No sabemos por qué a algunos les da y a otros sí. Unos deportistas y otros sí que comen hamburguesa todos los días, no le pasa nada. Claro. Este hombre puede tener esa respuesta. Entonces ahí podríamos descubrir... Estoy inventando. Va a sonar súper absurdo, pero si comiéramos más zanahoria, Claro, estaríamos está mejor protegidos. No lo sabemos, pero él puede tener la respuesta. Por eso es tan importante. Este caso que además, Monty, es del año pasado, esto se viene estudiando, de hecho ya el estudio prioritario de alguna forma terminó. Él ya hicieron el estudio con él, ya terminó ese monitoreo semana a semana, esto es del año pasado, recién ahora se sabe. Y se sabe también de la mano de distintos estudios. El año pasado nosotros lo conversamos acá en Así Somos, que estaba la idea de que habían ciertos grupos sanguíneos que le daba menos grave la COVID-19. Hoy día ya está más o menos comprobado, ya han ido avanzando los estudios, que efectivamente, y salió la última actualización fue ahora en marzo del 2021, que las personas con sangre cero y negativa tienden a tener menos COVID, tienden a contagiarse mucho menos, y si se contagian tienden... Usted que tiene sangre alienígena, Yo tengo esa, RH pues. negativa. La elegida. ¿En serio? Tienden a caer menos en cuadros clínicos graves. Por lo tanto, ahí estamos buscando, ya se está llegando a ciertas conclusiones. Tan concluyentes tal vez no, pero a ciertos caminos por donde uno puede avanzar con este... Muy bien. ¿Sabes que a mí me surgió la misma duda cuando leí este reportaje? Porque, no sé, siempre he pensado que la gente de raza negra es más fuerte de salud o tiene ventajas, no sé. Pues no tienen cáncer de piel, por ejemplo, puse a muy extraño, investigar. solo se da ¿Sí? en ciertos lugares muy específicos. La sangre, el cáncer de piel no existe para ellos. Mira. Precisamente por la pigmentación. Sí, y me puse a investigar y encontré que hay un estudio que se realizó en el 2016 del Instituto Pasteur en París y también la Universidad de Montreal en Canadá, y que fueron publicados en una revista científica que se llama Cell, y que finalmente concluye que todas las personas de ascendencia africana tienen por lo general respuestas inmunes mucho más potentes que las personas que son de raza blanca. Entonces el negro WhatsApp. quizás puede ser Ya, por un tema genético, que sean a lo mejor más fuertes, no sé, puede tener esa explicación. Ahora, hay una cosa súper importante que dice John Hills en ese video, si alguien después lo ve entero, dice que los afroamericanos son más afectados por el COVID-19, y eso ya no tiene que ver tanto por un tema del sistema inmune en sí, sino que tiene que ver por las condiciones en cómo ellos viven. Y él hace, claro, habla un poco de cómo se vive en Estados Unidos, y esto también se ha hablado mucho desde que comenzó la pandemia, de las desigualdades sociales que hay allá también. Clasista. Exactamente, y tiene que ver, por ejemplo, y hay unas estadísticas que hablan que una persona de raza afroamericana tiene 5 veces más probabilidades de caer hospitalizado que una persona blanca. O sea, en el fondo, imagínate, 5 veces más, y una persona de raza negra tiene el doble de probabilidades de morir por COVID-19 que una persona de raza blanca. Estos son algunos estudios que andan ahí dando vuelta. Perdón, esto tiene que ver... nunca se habla, ¿eh? Esto es la primera vez que lo escuchamos. Y de todo el tiempo que llevamos hablando del COVID. Sí, y eso a raíz de lo mismo que dice John Hills, que dice que efectivamente la pandemia le pega más a las personas de raza negra por un tema de cómo viven y cómo son protegidos, por ejemplo, en Estados Unidos. Y también hacen ahí entregan otro dato. Por ejemplo, los adultos mayores de raza negra sobre 65 años tienen menos probabilidades de conseguir un seguro médico que las personas blancas. Entonces, allá, por ejemplo, en Estados Unidos, donde sabemos que la salud funciona a través de un seguro, donde todo es privado, donde la salud pública poco y nada existe, entonces al final se mezclan muchos factores socioculturales que terminan predisponiéndote a que si tú te contagias tengas más probabilidades de caer en un hospital. Tiene más probabilidades, porque si lo resumo lo que acabas de decir, tiene más probabilidad de morir si eres pobre. Exactamente. Básicamente. Si estás fuera del sistema, si eres viejo eres pobre. Y no es muy distinto a lo que se ve acá también en Chile. Exacto. Lamentablemente las cifras dicen que los sectores que son de menos recursos terminan siendo los más Las golpeados. canastas familiares nos llevan mucho. Hay mayores Tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con el nivel de hacinamiento, si lo llevamos a nuestro país, con un montón de factores que efectivamente, y yo una vez lo dije acá y me escribió alguien, una señora por redes sociales, me dijo, oye, yo soy de Las Condes y a mí también me afecta la pandemia. Sí, a todos nos afecta, pero claramente las condiciones
condiciones y la forma en que se vive, hablando en genérico, es distinto de Plaza Italia para abajo que de Plaza Italia para arriba, por un tema ya simple de hacinamiento que existe y que es real en nuestro país. Ahora, me llamó la atención algo que decía el video Salfate, porque la voz en off, la periodista que estaba haciendo esta nota, me imagino, dice, estuvimos a punto de no saber y de no tener información de esta verdadera mina de oro, al ser él un hombre de raza de color. Está bien dicho, ¿no? De raza negra, porque todo es color, claro. Afroamericano. ¿Eso tiene que ver con una discriminación en el momento de hacer los estudios científicos también? Muy buen punto. Fíjate que eso lo menciona no solo Hollis, sino también incluso la propia doctora. Abro un paréntesis y abro comillas, en donde Liotta, que es uno de los amigos doctores, digamos, profesores universitarios, dice: recogimos la sangre de Hollis, ¿cierto?, nuestro protagonista, en diferentes momentos, y ahora es una mina de oro para estudiar diferentes formas de atacar el virus. Insisto, ¿sabéis qué? Nosotros no nos olvidemos de esto que estamos diciendo ahora, porque si no seguimos escuchando de este caballero, en los próximos 2 meses, quiere decir que alguien ya lo compró así, carepalo, o se lo llevó a una farmacéutica, o se lo llevó a alguno de los ricos y poderosos, digamos, dueños de prácticamente todos los medios, porque esto deberá ser, como dice hoy la ciencia, una mina de oro para todos, no para algunos y que después nunca. ¿Y qué pasó con él? ¡Ah, de veras! Y como que ahí quedó. ¿Cachai? Que es llamativo. La mala le va a hacer seguimiento. ¿Sabes lo que pasa? Es llamativa la información porque si me preguntáis a mí, si yo estoy a cargo de todo esto, que no estoy y nunca voy a estar, yo si tuviéramos a este hombre en el laboratorio para realizar un medicamento, yo no hablaría que él exista hasta tener el medicamento listo. Pero si el estudio ya terminó. El estudio, pero todavía no han logrado producir algún tipo de medicamento con la sangre o con cualquier cosa que puedas encontrar ahí. Entonces, me parece que soltarlo antes no me parece que sea la mejor técnica. Yo, de verdad, si hablan que una mina de oro, el momento que tengo todo listo, oye, el medicamento, solucionamos la cuestión, ¿cómo lo hicimos este hombre? Pero no, esta nota de prensa es como alertando que está ahí. Perdóname, te puedo apostar que posiblemente un blanco de muchos que quieren hacer vacuna a la mala. Así como existe el mercado del narcotráfico, se está dando un mercado donde, así como los cocineros de la droga, tienen científicos de ese lado tratando de generar un tipo de medicamento, porque se tiene que producir un tráfico. Entonces, el hecho de soltar a la mina de oro al mundo es llamativo. Sí, po. Es como, ya la usé, ahí está. Y a mí me parece que era lo más sensato hubiese sido, terminamos gracias a este hombre. Tenemos la solución, acá está el que nos dio la solución. Es extraño, sobre todo con un flujo de información como el que hay actualmente, con tantas noticias falsas y tomando en cuenta además que uno no sabe realmente qué van a poder concluir de esta sangre. A mí me parece que él es un sujeto al cual debería seguirse estudiando. Y si a lo mejor no es un sujeto al cual le sacas la sangre y lo dejas ahí. Claro. Y sobre todo si es una mina de oro. Entonces, ¿cachai que acá es donde puede empezar a entrar a dudar respecto a todo lo que estás leyendo? Ya, pero estamos en Rincón Salfate, y en Rincón Salfate da para dudar un poco. Da para empezar a mezclar. ¿Qué pasa si ya hicieron las conclusiones? Tal vez hoy día lo que están buscando en su sangre no es para una vacuna más eficiente de las que ya tenemos, ¿cierto? Sino que a lo mejor están buscando un remedio de frentón. Y a lo mejor ya lo tienen. Y tal vez mediáticamente y económicamente el remedio hoy día no es hora de sacarlo al mundo porque estamos en un proceso de vacuna. Hoy día podríamos estar guardando para mañana. O es como el petróleo. Podríamos ya dejar de contaminar porque está el sol que funciona gratis todo el día y podríamos alimentar todo de esa manera, pero en realidad vamos a decir que es muy caro implementar sistemas de energía solar y sigamos ocupando petróleo aunque contamine. ¿Por qué? Porque los que deciden esto, nuestro negocio está ahí, pues no está, vamos a tener que hacer todo de nuevo. Estáis locos. Saquémosle el petróleo al planeta hasta que no se pueda más. Sí, entonces, es que ahí entran los problemas. Lo que pasa es que acá se genera otra cosa. El problema es que él es afroamericano y acá hay una historia muy cruel con respecto a esta raza en particular en términos de medicamentos y enfermedades. Está el famoso caso, ¿cierto?, de Tuskegee. ¿Qué es lo que pasa? En los años 70, cuando hubo una tasa pero inflada respecto al contagio de sífilis, fíjense que sin ningún problema, se entiende que en aquella época era mucho más bravo en términos de racismo que como es ahora, se hizo todo un muestreo para entender el comportamiento de esta enfermedad venérea en los hombres
afroamericanos bajo dos condiciones: de no saber lo que le estaban haciendo, o bajo la promesa de que a partir de lo que ahí se descubriese iban a compartir gratuitamente los medicamentos con todos los barrios de esa raza. Finalmente sacaron sus conclusiones. Estamos viendo imágenes, esto pasó en los años 70. Esto es la crueldad máxima y el puto negocio que hay detrás de la salud de las personas, porque ocuparon solamente de gente afroamericana. Sus conclusiones terminaron por elaborar una cura prácticamente, porque hoy día no se habla de sífilis, no es un problema. A ver, esto mató mucha gente. Se hablaba, en vez de la civilización, de la sifilización del hombre, porque estaban todos venéreamente contagiados cuando las ciudades comenzaron a concentrarse y los temas de prostitución, etcétera, etcétera. Con la gente afroamericana experimentaron, sacaron conclusiones, lograron el remedio. Ellos nunca supieron lo que le estaban haciendo, y a aquellos pocos que le prometieron que le dieran la cura nunca les llegó. Y hoy día los blancos, de ahí para adelante, no tuvieron más problemas con esta enfermedad, pero los afroamericanos dejaron que se murieran porque finalmente lo ocupaban. Casi como en la Segunda Guerra Mundial. Experimentos como conejillos de India, pero nunca con la intención de que ellos se reprodujesen sanamente o que pudiesen proliferar dentro de una terrible enfermedad. A mí me parece que es una mezcla ya lo peor de lo peor, porque experimento contigo, pero también necesito que tú te mueras para que finalmente tú estés fuera del sistema que nosotros no te queremos. Experimento contigo en pro de salvar al resto, pero a ti no te doy la solución, claro, o sea, no te doy los remedios porque te tengo que mantener. Es como decir, yo quiero vivir y te voy a ocupar, pero para que viva el resto. Pero además te quiero decir que yo también me gustaría que tú te murieras. Es mejor que haya menos tuyo y más de los nuestros, y te voy a ocupar a ti para lograr ver cómo sacar esa medicina, esos resultados. Además necesitáis mantenerlo enfermo. Tenéis que mantenerlo enfermo, no te sirve sano. Exacto. Que es mucho más duro. ¿Te das cuenta que de acá debe venir esta idea posterior, que cuando alguien participaba de cualquier tipo de muestra de medicamento o alguna cosa así, les pagaban? Y le hacían firmar un contrato. Sí. El contrato donde obviamente la farmacéutica, en caso de cualquier efecto colateral, no se hace responsable de nada. Es como lo mismo que pasa anteriormente pasaba con los cosméticos, después lo empezaban a probar en animales y hoy día vuelven a probarlo en personas porque probarlo en animales es una estupidez. A mí me parece que el tema de la medicina es complejo, porque los avances de medicina importantes generalmente se tapan con tierra todos los que quedaron detrás. Siempre hay abusos detrás. Siempre hay abusos. Por la Segunda Guerra Mundial. Es lo mismo de decir, o sea, los nazis lograron los más altos y los más espectaculares avances médicos, de los cuales todos gozamos hoy día. de los cuales todos usamos hoy día, y sin embargo todos sabemos lo que pasó ahí y el holocausto y el horror que vivieron todas esas familias. Entonces, me parece que, claro, la historia es poco... no hace justicia posiblemente a que hoy día no se hable de sífilis. Sin embargo, me parece que tiene que haber otro tipo de criterio a la hora de tener un grupo de enfermos en busca de una cura. Es que te quedan claros cuáles son sus objetivos. Votarlos, claro. Es que O sea, te queda claro qué tipo de gente son. Aquí vemos nuevamente que la ética y la ciencia, como dice esa famosa frase, nunca... Qué lindo tema y qué linda cortina. Me encanta. Tremendo, Mi oye, película linda cortina, favorita. lindo todo, sobre todo para lo que vamos a ver ahora, porque ya lo anunciamos antes del corte. Este es AS Comparte, lo estás viendo en nuestra pantalla, nos puedes comentar en las redes sociales. Y hay un video que está dando la vuelta al mundo. Un hombre de 91 años se reencuentra con su mujer, con su señora de 84 años, luego de que ella sea dada de alta porque estaba hospitalizada. Vemos y escuchamos el video. Ay. Anita tenía de verlo a ustedes. Qué hermoso. En Sevilla, qué bonito. Sevilla, España, y yo creo, no sé si ustedes comparten lo mismo, que además este video es más lindo hoy día porque ese beso, ese abrazo es el que muchos queremos dar. Con muchas personas, a pesar de que acá no tiene que ver con COVID, ella tuvo que ser operada de la rodilla, de una pierna, pero uno hoy día está alejado de muchas personas, de muchos seres amados, no puedes ver a tu familia constantemente como te gustaría, si los ves con distancia, entonces ese abrazo y ese beso es lo que hoy día más dan ganas de dar, pues, Alfa. Por eso también pega más fuerte este video, ¿no? Absolutamente. Fíjate que nosotros hoy día, en otras oportunidades, digamos, que es lo que plantea el mundo de la ciencia,
como solución general es las vacunas. Esto es otro tipo de medicina también. Sí. Ver esto. Fíjate que hoy día, cuando nuestras preocupaciones son multisistémicas, una es caer enfermo físicamente, pero las enfermedades de la mente y del corazón hoy en día, en donde todo está más irascible, ¿se entiende por qué? Donde todo está mucho más violento, en la gran mayoría de los casos se entiende completamente por qué, donde hay indignación, esto tiene una capacidad reparatoria inmediata, porque te vuelve a aterrizar de esa parte humana, de tus necesidades, de tu vulnerabilidad. Yo cuánto quisiera abrazar, como hablábamos antes, ir a despedir y ir al funeral y entierro de un ser querido que perdí. Ver a este par de ancianos en donde el mundo que los rodea con una posibilidad de muerte mayor que una gran mayoría, pero que ellos puedan una vez más volver a decirse que se quieran casi sin mediar palabra, me parece que es reparatorio. Es otro tipo de medicina que ya verlo te llena un espacio, te sirve algo. Se dicen que la vacuna sirve para 6 meses, esto por lo menos sirve como para algún par de días, digamos, quedarse más tranquilito uno. Es tremendo. Y aquí uno dice que tan cierta la frase, todo tiempo pasado parece que fue mejor en muchos aspectos, y tiene que ver con eso que dices tú de la valoración del uno hacia el otro. Yo no sé hoy día si las relaciones que uno tiene en este mundo contemporáneo las va a seguir manteniendo con esa intensidad, con ese amor, con esa calidad hasta que seamos viejitos, si llegamos a viejitos. Siempre me hago esa pregunta. Yo no sé si este amor para siempre, como existía antes, como el que estamos viendo ahí, se va a dar de aquí a los próximos años, cuando nosotros ya seamos adultos. Eso es lo que yo más rescato. Porque que nos quieren quitar eso. Porque finalmente hoy día todo es tan impersonal. Hoy día muchas veces estamos con la familia y no lo apreciamos, no nos damos cuenta, preferimos estar metidos en el celular. No miramos los ojos, miramos una pantalla. Miramos una pantalla. Aún cuando hablamos con alguien. Exactamente, y como que cada vez nos vamos despojando más del sentimiento del otro y nos volvemos más duros para todo, para criticar. Como dices tú, hay gente que entra como en esta espiral de la violencia, de la rabia, muchas veces con justa razón, por supuesto, pero siempre están estas instancias reparatorias, como tú bien decías, Alfate. Yo te encuentro tanta razón, porque al final eso es lo que nos mantiene vivos, el amor. El amor tiene que ser nuestra leitmotiv. Y echarle un vistazo a esto hace bien. Por ahí se dice que somos una sociedad, que somos la generación desechable. En el fondo, el primer problema, uno desecha las cosas, va desechando las relaciones, cuesta jugársela tanto a lo mejor en una pareja, tomando cierto, y no es que me ponga amargo, pero tomando en consideración que antes también había muchas cosas que se aceptaban en generaciones pasadas que hoy día ya tenemos normalizado que no hay que aceptar. Esta pareja cumplió hace poquito 66 años de casado. 8 hijos Lama, 14 nietos y 7 bisnietos. Wow. Es la historia, la herencia que están dejando de amor en esta vida. Buen número. ¿Cuál? Buen número de nietos y hijos y todo. Sí, buen número. No me llamó la atención, es que ya creo que está todo dicho respecto a la imagen. Yo no, más allá de lo que podría sumarte es decir, entiendo la emoción del hombre, porque más allá que ella no está contagiado COVID, hoy cualquier urgencia en cualquier parte del mundo te puedes contagiar. Recuerdo que el fin de semana me tocó, el viernes, antes de que empezara la cuarentena, en algunos sectores de Santiago, me tocó ver un accidente. O sea, posteriormente al accidente y había un hombre que le estaban poniendo en el brazo un inmovilizador. Claro. Lo primero que pensé fue, qué mal momento para enfermarse, para necesitar ayuda médica. Exactamente. Qué mal momento. Perdón, démonos cuenta todos, ¿ah? O sea, cualquier accidente hogareño te puede terminar llevándose allá. Entonces me parece que la demostración de esta imagen tiene que ver con eso, ella no tenía COVID, estuvo donde está el COVID específicamente y logró volver a casa. Claro. Que es la necesidad que tiene cualquier persona que tiene a un pariente enfermo. Yo ya lo conté acá, el año pasado la prima de mi madre estuvo 10 días en coma inducido y logró salir del COVID y logró ganarle. Y durante todos esos días nosotros pensábamos la posibilidad de tener un encuentro de ese tipo. Como se imaginarán, hasta el día de hoy no tenemos encuentro porque es imposible reunirse para la gente que se sigue juntando. Sí, bueno, de hecho, él no la podía visitar por las medidas de seguridad que tiene en España, los hospitales que tiene en el mundo entero. Y no sé si se acuerdan, el año pasado también se empezó a viralizar un video de... era un hijo que tenía a su mamá internada por COVID en este caso. Y fue por la ventana. Como no la podía visitar presencialmente, iba por la ventana. Escaló como 2
todos los días, pisos. escalaba Sí, un par de sí. pisos, todos los días se ponía en la ventana porque necesitaba no solamente él ver a su mamá, sino que también que la mamá sintiera esa presencia, supiera que acá estamos. Y esas son las instancias de poder reencontrarse, de poder abrazarse efectivamente. También el año pasado una chica, creo que era enfermera del norte, hizo una especie de telar de plástico con brazos que después se replicó en muchos lados para poder abrazar a sus papás, para poder abrazar a sus abuelos, porque efectivamente hay gente que tenemos esta conciencia de que hay que cuidarse, mientras hay otros pelotudos, no hay cómo decirle justamente que andan en fiestas swinger, en fiestas comerciales y en un montón de cosas. Otro tipo de amor, maestro, que no corresponde. Otro tipo, con más fluido ese tipo de amor. Oye, y de esta historia tan bonita vamos a pasar a otra que fue tremendamente trágica. Sigues viendo, ahí se comparte mucha atención en esta madrugada de día martes. Seguimos acompañándote Se nos va la con semana este ya. tremendo accidente. Pongan atención y lo vamos a revisar con detalle a la vuelta de la pausa. Pero antes, mira, esto ocurre Parece lama. en el jueves pasado. El saltador noruego Daniel André Tandé sufrió este grave accidente que van a ver. Miren, fíjense. Él Oye, una pendiente en donde agarra más de 100 kilómetros por hora y lamentablemente cae dándose muchas vueltas, termina con múltiples fracturas. Vamos a verlo ahora, señor director. Póngale. Oye, póngale play entonces y lo analizamos. Mira, yo como avanzado esquiador, te puedo decir que el error estuvo en la salida. Mira, ahí está el error. No, abrió las piernas. mucho las piernas. Abrió las maestro. piernas, ese es el problema. Te lo digo, yo que he esquiado gran parte de mi vida, sobre todo mis problemas. Oye, ¿qué pasó justamente con este hombre? ¿Qué es lo que sucedió? Ay, Todo no, tremendo. eso lo tenemos que analizar. Ese video, las imágenes, la experiencia Y en Lama, torno el único que al esquía. deporte, porque él practica skate. Sí, po. Ya vio el fallo técnico, dijo que había abierto demasiado las piernas. Ese era el fallo técnico. Todo eso y mucho más lo revisamos Como en los swingers. después de la pausa. Exacto, fallo técnico en muchas cosas. Lo que pasó con André Tandé, este esquiador que estaba justamente realizando entrenamientos para las finales de la Copa del Mundo de Saltos de Esquí que se disputan en Planica, en Eslovenia. Y miren, este tremendo accidente en esta pendiente en donde toma más de 100 kilómetros por hora y termina lamentablemente dándose múltiples vueltas y con varias fracturas. Afortunadamente no falleció. Menos mal. ¿Comentario técnico, Lama? No, estuvo el error ahí estoy haciendo aquí como deporte en la red más o menos, ¿no? Miren cómo se la Como coque de vía. Mira, Uy, a ver, saque el pollo. Mira, ¿viste? Ahí está el problema técnico, la abertura de piernas. Yo sé que Mike tú también lo has vivido alguna vez y tiende a ser un problema en casos donde no tiene que salir. ¿Qué pasa? Pero no he terminado. Espérate, ¿está para arriba o para abajo? No entiendo nada. ¿Sabes? Y mira, ¿sabes lo que es llamativo? está boca abajo. El cuello hacia abajo, mira. Claro. ¿Sabes lo que es llamativo? Que este tipo de deportistas, tú entenderás que practicando esto en el año ante de una competencia, Claro. esto le ha ocurrido. Está bien. Estoy bien, el calor de la mascarilla. Esto le había ocurrido. Este tipo de deportistas aprenden a caer. Tú entiendes que tienes que caer y de repente poner el brazo del hombro para poder girar y evitar exactamente lo que es en la fotografía. Comentario que es el técnico, estoy cuello. con música. Eso es, pues, bueno. Pero repita. Deportes en la red. Esto es lunes, 20-30 horas, está partiendo Deportes en la Red. Lo tienes que ver todos los lunes. Sí, como en todas las cosas, como en todos los deportes, tú sabes lo que dice el deporte, hacer o no hacer, caerse o no caerse. Cuando uno practica, tiene ese tipo de cosas que te pueden hacer mal, pero sin embargo, lo quieras o no, el deporte salva y ayuda, aunque en este caso no ayuda. Esos son los comentarios técnicos de cualquier persona que sabe deporte. Oye, como lo acabo de hacer yo. Oye, en el fondo ya no yo- dije nada, como lo hace todo este tipo de personas. Nos trajiste Nada. otro video de deporte que también tiene Como que ver con la periodista salud. deportivo. Sí, pero ¿sabes qué? Este video, este es como más brígido. A ver. Porque esto tiene que ver con algo que ocurrió en otras ocasiones. ¿Sabes qué? Yo lo había visto en canchas de fútbol. Nunca lo había visto en el deporte del tenis. Tenemos las imágenes, mira. ¿Quién es? ¿Y a cuánto Este es iba? el deportista, este es el tenista en realidad. Jack Draper, si no me equivoco es el nombre. Oh dear, no, that's not ¿Ah, se good. desplomó? Y se desploma, sí. Worrying times. ¿Sabes qué? Esto ¿Iba es... perdiendo él o no? Pushkin will take the first set, creo que but sí. ¿Sabes sí. qué? A that's ver, not the main Esto no es priority menor right now. porque... Pues son atletas. Claro, supuestamente esto es como lo contrario a lo que nosotros podríamos entender. Nosotros lo primero que pensamos es que él tiene un cuerpo mucho más sano que el de todos nosotros porque practica deporte regularmente. Sin embargo, ha ocurrido en el fútbol, ahora lo vemos en el tenis, y nunca había una conclusión clara respecto a esto. Incluso en algunos casos se habla de muerte súbita, nada más. En el fútbol mucho. En el fútbol mucho. Entonces, me parece que esto es algo a estudiar.
me parece que es algo a ver. Si tú te fijas, por eso yo voy a hablar, no sé tanto de tenis como de fútbol, pero en el fútbol sí sé que a los jugadores se les mide constantemente. Les miden cuánto corren, cuánto ácido láctico están produciendo, el dolor muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Y está bien, porque es una manera de mantener cierto control. Sin embargo, cuando ocurren este tipo de situaciones, a mí me parece que ahí es donde la medicina deportiva tiene que hacer una pega mucho más amplia. A lo mejor, por ponerlo de alguna forma, está sobreentrenado. O posiblemente, sin saberlo nosotros, como muchos deportistas, tiene una doble vida y una vida muy buena de carrete, etcétera, etcétera. Yo no sé cuál es el caso de él. Sin embargo, lo que sí tengo claro es que este tipo de cosas no pueden pasar inadvertidas en el deporte, como se han pasado anteriormente. Esto tiene que ser sujeto de estudio. ¿Sabes para qué? Para evitar que esto vuelva a ocurrir. Porque esta imagen, solo para terminar, Monty, que se vea, que la estamos viendo acá, se viraliza en todo el mundo, que esto es un partido que se transmite en vivo. ¿Cachai? Entonces hay que tener cierta responsabilidad con lo que pasa. Sí, no, que es un chico súper joven, 19 años, y como esto se dio en Miami, quizás le afectó la temperatura, la humedad, el calor, no sé, porque hay tantos factores, muy alta ese día, ¿cierto? ¿Sabes qué? Oye, aprovechando que estamos hablando de deporte, un saludo a la delegación de deportes acuáticos que viajaron a Argentina y que hay varias personas contagiadas por COVID que ya no estaban correctas allá en Argentina. Esto fue AS Comparte justamente. Y esto fue además Así Somos Amigos. Ya, mañana Alerta S con Carlos Gutiérrez, Salfate, Lama, Monty, Mike. Amigos en su casa. Mañana 12:30 horas, un imperdible Alerta AS. Descansen y por favor, cuídense.